Nadie esperaba nada de aquella cita a ciegas, hasta que el CEO millonario congeló a todos con lo que hizo. Lo que comenzó como una broma cruel se convirtió en la noche más inesperada de sus vidas. El restaurante Palazzo Dorado bullía de conversaciones elegantes cuando Isabela entró por la puerta principal, sus manos temblando ligeramente mientras ajustaba el dobladillo de su vestido. No tenía idea de que en esos momentos, en el área VIP del segundo piso, se estaba gestando la humillación más grande de su vida. 50,000 pesos a que no dura ni media hora con ella, murmuró Sebastián Villarreal, el heredero de la cadena hotelera más grande del país, mientras observaba desde arriba a través del ventanal que daba vista al restaurante principal. Sus amigos rieron con crueldad, ajenos al dolor que sus palabras estaban a punto de causar. «Hecho», respondió Andrés, levantando su copa de champán. «Pero yo digo que se va corriendo en 15 minutos cuando vea con quién la emparejaron». Isabela no sabía nada de esta conversación. No sabía que su cita había sido arreglada como una broma pesada entre millonarios aburridos. No sabía que su mejor amiga Camila había recibido dinero para convencerla de venir. Todo lo que sabía era que después de años cuidando a su madre enferma, finalmente había aceptado salir en una cita a ciegas. «Mesa para 2, reservación a nombre de Alejandro Mendoza», le dijo al anfitrión, quien la miró de arriba a abajo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. El hombre ya sabía lo que venía. Había sido parte del plan desde el principio. «Por supuesto, señorita. Sígame», dijo, guiándola hacia una mesa en el centro del restaurante, la más visible de todas. No era casualidad. Isabela se sentó, mirando nerviosamente su reloj. Llevaba el único vestido elegante que tenía, uno que había comprado años atrás para una entrevista de trabajo que nunca llegó. Sus zapatos estaban gastados pero pulidos hasta brillar. Había usado todo su dinero ahorrado para el taxi y propina, esperando que esta noche pudiera ser el comienzo de algo hermoso. Arriba, Sebastián se reía mientras enviaba un mensaje de texto. «Ya está en posición. Que empiece el show». El plan era diabólico en su simplicidad. Habían contratado a un actor para que se hiciera pasar por Alejandro Mendoza, un hombre que gradualmente revelaría características cada vez más absurdas y ofensivas, hasta que Isabela huyera avergonzada. Todo mientras ellos grababan desde arriba, para después subir el video a sus redes sociales. «Ahí viene el protagonista», susurró Andrés, señalando hacia la entrada. Pero lo que sucedió a continuación nadie lo esperaba. En lugar del actor contratado, quien había sido convenientemente retrasado por uno de los empleados de Sebastián, entró un hombre que hizo que el restaurante entero guardara silencio. Alto, con presencia imponente, caminaba con la seguridad de alguien acostumbrado a comandar salas de juntas y tomar decisiones millonarias. Era Alejandro Mendoza, pero no el actor. Era el verdadero Alejandro Mendoza. Sebastián se atragantó con su champán. «Espera, ese no es nuestro tipo». «¿Quién diablos es ese?», murmuró Andrés, mientras veían al desconocido acercarse directamente a la mesa de Isabela. Lo que no sabían era que una serie de coincidencias extraordinarias había llevado al verdadero Alejandro Mendoza a ese restaurante esa noche. CEO de una de las empresas tecnológicas más exitosas del continente, había decidido cancelar una junta importante después de recibir una llamada que cambió todo. «¿Isabela?», preguntó el hombre con una voz que denotaba educación y respeto genuino. Ella levantó la vista, sorprendida por la presencia que irradiaba el desconocido. «Sí». «¿Alejandro?», respondió, sin poder creer que este hombre elegante y distinguido fuera su cita. Había esperado a alguien promedio, quizás tímido como ella. Nunca había imaginado que alguien así pudiera estar interesado en conocerla. «Es un placer conocerte», dijo él tomando asiento. «Lamento la demora. Tuve que resolver un asunto urgente». Arriba, el grupo de amigos observaba con creciente confusión y preocupación. Este no era su plan. Este hombre no era su actor. Y la forma en que miraba a Isabela, con respeto genuino y atención completa, no era parte del guión. «Tenemos un problema», murmuró Sebastián, sacando su teléfono. «Necesito averiguar quién es este tipo». Mientras tanto, abajo, algo mágico comenzaba a suceder. Alejandro no solo trataba a Isabela con respeto, sino que parecía genuinamente interesado en conocerla. Le preguntaba sobre su trabajo como enfermera, sobre sus sueños, sobre su familia, y cuando ella mencionó tímidamente que cuidaba a su madre enferma,
Él no cambió de tema como hacían otros. Quiso saber más. Debe ser muy difícil, dijo, con sinceridad en sus ojos, cuidar a alguien que amas mientras intentas construir tu propia vida. Isabela sintió algo que no había experimentado en años. Alguien que realmente la escuchaba. Alguien que no la juzgaba por sus circunstancias, sino que admiraba su fortaleza. Nunca lo había visto de esa manera, respondió, sintiendo que las barreras que había construido alrededor de su corazón comenzaban a desmoronarse. La mayoría de la gente piensa que es una carga. La mayoría de la gente no entiende lo que significa el amor verdadero, replicó Alejandro, y en sus palabras había un peso que sugería experiencias propias dolorosas. Arriba, Sebastián había logrado identificar al misterioso hombre a través de una foto que uno de sus amigos había tomado discretamente. Su rostro palideció cuando leyó los resultados de la búsqueda. «No puede ser», susurró, mostrando la pantalla a sus amigos. «Es Alejandro Mendoza, el verdadero Alejandro Mendoza, CEO de Tecnologías Mendoza. Vale más de $300 millones. El silencio que siguió fue ensordecedor. Habían intentado humillar a una enfermera inocente, emparejándola con un actor que se burlaría de ella. En su lugar, el destino había puesto en su camino al soltero más codiciado del país. «¿Cómo es posible?», murmuró Andrés. «¿Qué hace él aquí?». «No lo sé», respondió Sebastián. «Pero necesitamos detener esto antes de que se salga de control». Abajo, Isabela y Alejandro continuaban su conversación, ajenos al drama que se desarrollaba arriba. Ella le contaba sobre su sueño de abrir una clínica gratuita para personas de bajos recursos, algo que había tenido que posponer indefinidamente debido a las circunstancias familiares. Nunca había conocido a alguien con una pasión tan genuina por ayudar a otros, comentó Alejandro. En mi mundo, las conversaciones raramente van más allá de números y ganancias. ¿Tu mundo?, preguntó Isabela, intrigada por el tono melancólico en su voz. Alejandro dudó por un momento. No sabía si debería revelar quién era realmente. En su experiencia, las mujeres cambiaban completamente su actitud cuando descubrían su riqueza. Pero había algo en Isabela, una autenticidad que no había encontrado en años. «Dirijo una empresa de tecnología», respondió finalmente, siendo honesto pero no específico. «Nada muy emocionante». Isabela sonrió. «Apuesto a que es más emocionante que cambiar pañales y administrar medicamentos». «Te sorprenderías», replicó él. «A veces pienso que tú cambias más vidas en un día de las que yo cambio en un año». Era en ese momento cuando Sebastián tomó la decisión más estúpida de su vida. No podía permitir que esta broma se convirtiera en algo real. No podía permitir que una simple enfermera terminara con el hombre más rico del país. Su ego no lo soportaría. Se levantó de su mesa y comenzó a caminar hacia las escaleras. «¿Qué haces?», le preguntó Andrés. «Voy a arreglar esto», respondió Sebastián, con una determinación que sus amigos reconocieron como peligrosa. Lo que Sebastián no sabía era que Alejandro Mendoza no era solo un CEO millonario. Era un hombre que había construido su imperio desde la nada, que había enfrentado traiciones, humillaciones y pérdidas que lo habían endurecido, pero también le habían enseñado a valorar la autenticidad por encima de todo. Y estaba a punto de presenciar algo que cambiaría no solo su noche, sino su comprensión completa sobre el carácter humano. Sebastián se acercó a la mesa con una sonrisa que no ocultaba sus intenciones maliciosas. Lo que sucedería en los próximos minutos definiría el destino de todos los presentes. «Disculpen la interrupción», dijo Sebastián, llegando a la mesa con la arrogancia de alguien acostumbrado a obtener lo que quiere. «Pero creo que hay un malentendido aquí». El aire en el restaurante se volvió denso cuando Sebastián se plantó junto a la mesa, su presencia irradiando una arrogancia tóxica que hizo que varios comensales cercanos voltearan a mirar. Isabela sintió un escalofrío recorrer su espalda, una premonición de que algo terrible estaba a punto de suceder. «Creo que mi amiga aquí no te contó toda la verdad», continuó Sebastián, dirigiéndose directamente a Alejandro, mientras ignoraba completamente a Isabela. Su sonrisa era la de un depredador que había encontrado la oportunidad perfecta para atacar. Alejandro levantó la vista lentamente, sus ojos evaluando al intruso con la frialdad de alguien acostumbrado a tratar con personas problemáticas. No dijo una palabra,
pero su silencio fue más intimidante que cualquier respuesta. «Disculpa», murmuró Isabela, sintiendo que el mundo comenzaba a tambalearse a su alrededor. «¿De qué estás hablando?» «No te conozco». «Ah, pero yo sí te conozco», replicó Sebastián, su voz cargada de malicia. «Y conozco exactamente por qué estás aquí esta noche». La sangre se heló en las venas de Isabela. Había algo en el tono de este desconocido que le decía que estaba a punto de escuchar algo que cambiaría todo. Sus manos comenzaron a temblar sobre la mesa. «Verás», continuó Sebastián disfrutando claramente del momento. «Tu querida amiga Camila recibió una pequeña compensación por convencerte de venir aquí esta noche. Esta cita a ciegas no fue exactamente espontánea». Las palabras golpearon a Isabela como una bofetada física. Camila, su mejor amiga desde la infancia, la única persona en quien confiaba completamente, ¿había recibido dinero para enviarla aquí? Su mente se negaba a procesar la información. «Eso no es verdad», susurró, pero incluso mientras lo decía, piezas comenzaron a encajar en su cabeza. La insistencia inusual de Camila para que viniera, la forma en que había evitado dar detalles sobre cómo había conocido a Alejandro, la misteriosa urgencia en su voz cuando la convenció. Alejandro observaba la escena desarrollarse, su mandíbula apretándose gradualmente mientras comenzaba a comprender que había sido involuntariamente parte de algún tipo de trampa cruel. Sus ojos se movieron entre Isabela, cuyo rostro palidecía por momentos, y Sebastián, quien claramente disfrutaba del dolor que estaba causando. «Oh, pero hay más», continuó Sebastián, su crueldad alcanzando nuevos niveles. «¿Quieres saber por qué te eligieron específicamente? ¿Por qué tu amiga pensó que serías perfecta para nuestro pequeño experimento?» «Para», murmuró Isabela, lágrimas comenzando a formar en sus ojos. «Por favor, para». Pero Sebastián estaba demasiado inmerso en su poder destructivo para detenerse. Porque necesitábamos a alguien lo suficientemente desesperada como para creer que un hombre exitoso podría estar genuinamente interesado en ella. Alguien tan sola, tan necesitada de atención, que no haría preguntas difíciles. El restaurante a su alrededor había caído en un silencio incómodo. Otros comensales fingían no escuchar, pero era imposible ignorar el drama que se desarrollaba. Los meseros se habían detenido, sin saber si intervenir o alejarse. Isabela sintió como si alguien hubiera arrancado el suelo bajo sus pies. Cada palabra de Sebastián confirmaba sus peores miedos sobre sí misma, esos pensamientos que la atormentaban en las noches solitarias cuidando a su madre. ¿Era realmente tan patética? ¿Tan obviamente desesperada? Todo esto fue una apuesta, continuó Sebastián, señalando hacia arriba donde sus amigos observaban desde el área VIP. Apostamos sobre cuánto tiempo tardarías en darte cuenta de que toda esta situación era una broma. Sobre cuánto tiempo tardarías en huir corriendo. Fue entonces cuando Alejandro se levantó de su silla. El movimiento fue lento, deliberado, como el de un felino que ha decidido que es hora de cazar. Su altura imponente se alzó sobre Sebastián, quien por primera vez desde que se acercó a la mesa, pareció darse cuenta de que había cometido un error de cálculo masivo. «¿Terminaste?», preguntó Alejandro, su voz tan baja que apenas se podía escuchar, pero cargada de una amenaza que hizo que Sebastián retrocediera instintivamente. «Mira, amigo, no te lo tomes personal», balbuceó Sebastián, su confianza evaporándose rápidamente. «Solo pensé que deberías saber en qué te estabas metiendo». «¿En qué me estaba metiendo?», repitió Alejandro dando un paso hacia Sebastián. «¿Te refieres a conocer a una mujer extraordinaria que dedica su vida a cuidar a otros? ¿A alguien que trabaja incansablemente para mantener a su familia unida? ¿A una persona con más integridad en su dedo meñique de la que tú tendrás jamás?» Las palabras de Alejandro resonaron por todo el restaurante. Isabela lo miró con asombro, sin poder creer que este hombre, prácticamente un desconocido, la estuviera defendiendo con tal fiereza. Pero esto fue todo un montaje», tartamudeó Sebastián, confundido por la reacción de Alejandro. «Ella ni siquiera sabe quién eres realmente». «¿Y quién soy realmente?», preguntó Alejandro, su voz cargada de peligro. Sebastián, creyendo que tenía una última carta para jugar, sonrió con malicia. «Eres Alejandro Mendoza, CEO de Tecnologías Mendoza. Vales más de $300 millones, y cuando ella se entere,
Todo este acto dulce se convertirá en otra cazafortunas más. El silencio que siguió fue absoluto. Isabela miró a Alejandro con ojos enormes, procesando lentamente la información. No por la cantidad de dinero, sino por la realización de que había estado hablando con alguien de tal prominencia sin saberlo, y él la había tratado como a una igual. ¿Es eso verdad?, susurró Isabela. Alejandro la miró directamente a los ojos. Sí, es verdad, pero no es quien soy, es solo lo que hago. Sebastián rió con amargura. ¿Ves? Ahora cambiará completamente. Verás cómo... ¡Cállate!, cortó Alejandro, y había tal autoridad en su voz que Sebastián se quedó mudo instantáneamente. No tienes idea de lo que estás hablando. Se volvió hacia Isabela, quien seguía procesando todo lo que había escuchado. Isabela, sé que esto es mucho. Sé que probablemente quieres salir corriendo de aquí y nunca volver a ver a ninguno de nosotros. Comenzó Isabela, pero las palabras se atoraron en su garganta. Pero antes de que tomes esa decisión, continuó Alejandro, quiero que sepas algo. En las últimas horas, he tenido la conversación más genuina que he tenido en años. Has hablado conmigo como a una persona, no como a una billetera. Me has contado sobre tus sueños, tus miedos, tus esperanzas, sin saber nada sobre mi cuenta bancaria. Se acercó un paso más, ignorando completamente a Sebastián. Eso es más valioso para mí que todo el dinero del mundo. Isabela sintió lágrimas corriendo por sus mejillas, pero ya no eran de humillación. Eran de algo más complejo. Una mezcla de gratitud, confusión y un dolor profundo por la traición de su mejor amiga. ¿Cómo puedo saber que esto no es parte del juego también?, susurró. ¿Cómo puedo confiar en alguien después de esto? Fue entonces cuando Alejandro hizo algo que nadie esperaba. Se acercó a Sebastián, quien había estado observando el intercambio con creciente incomodidad, y le habló en voz lo suficientemente alta para que todo el restaurante escuchara. Dijiste que esto era una apuesta, ¿verdad? ¿Sobre cuánto tiempo tardaría ella en irse? Sebastián asintió nerviosamente. ¿Cuánto apostaste? 50,000 pesos, murmuró Sebastián. Perfecto, dijo Alejandro, sacando su teléfono. Acabo de transferir 500,000 pesos a una cuenta que estableceré a nombre de Isabela. Considera esa tu apuesta, multiplicada por 10. El restaurante entero contuvo la respiración. Pero hay una condición, continuó Alejandro, su voz cortante como un cuchillo. Esa es exactamente la cantidad que cuesta una disculpa pública. Vas a pararte en el medio de este restaurante, vas a reconocer lo que hiciste y vas a pedirle perdón a Isabela frente a todos los presentes. ¿Estás loco?, escupió Sebastián. No voy a... Oh, interrumpió Alejandro. Puedo hacer algunas llamadas y asegurarme de que la cadena hotelera de tu familia pierda cada contrato corporativo que tienen. ¿Sabes cuántas empresas hacen negocios conmigo? ¿Cuántas de ellas estarían interesadas en saber el tipo de persona que realmente eres? El rostro de Sebastián se puso blanco como el papel. Conocía la influencia que Alejandro tenía en el mundo corporativo. Una palabra de él podría arruinar a su familia financieramente. Tú eliges, dijo Alejandro tranquilamente. Disculpa pública o destrucción profesional. Tienes 30 segundos para decidir. Isabela observaba la escena con una mezcla de asombro y terror. Nunca había visto a alguien ejercer tal poder, tal control absoluto sobre una situación. Pero lo que más la impactaba era que todo esto era por ella, por su honor, por su dignidad. Sebastián miró alrededor del restaurante. Vio las caras de expectación. Luego miró hacia arriba donde sus amigos observaban con horror la situación que se había salido completamente de control. «Tiempo», anunció Alejandro. Lo que sucedió a continuación cambiaría la vida de Isabela para siempre y revelaría exactamente qué tipo de hombre era Alejandro Mendoza cuando alguien atacaba a las personas que le importaban. Sebastián miró alrededor del restaurante, viendo las caras de expectación, las cámaras de celulares que habían comenzado a grabarlo desde mesas cercanas, y por primera vez en su vida privilegiada, sintió el verdadero peso del miedo. No era solo la amenaza financiera, era la humillación pública que estaba a punto de vivir. 10 segundos, anunció Alejandro con una calma que era más aterradora que cualquier grito. Isabela observaba la escena con una mezcla de horror y fascinación. Nunca había visto a alguien ejercer tal poder, tal control absoluto sobre una situación, pero lo que más la impactaba era que este hombre, prácticamente un desconocido,
Estaba arriesgando su propia reputación por ella. 5 segundos, continuó Alejandro, y su voz resonó por todo el restaurante como el tic-tac de una bomba de tiempo. Fue entonces cuando Sebastián se quebró. Está bien, gritó, su voz quebrándose por primera vez. Lo haré, me disculparé. Pero Alejandro no había terminado. No solo te disculparás, vas a explicar exactamente qué hiciste, por qué lo hiciste, y vas a asegurarte de que todos aquí entiendan el tipo de persona que realmente eres. Sebastián caminó temblando hacia el centro del restaurante. El silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Más de 50 personas lo observaban, muchas grabando con sus teléfonos, esperando a ver cómo se desarrollaría este drama en tiempo real. Señoras y señores, comenzó Sebastián, su voz temblorosa. Necesito confesar algo. Isabela sintió su estómago revolverse. ¿Realmente iba a hacerlo? ¿Realmente iba a humillarse públicamente por ella? Yo y mis amigos, continuó Sebastián, señalando hacia el área VIP donde sus compañeros observaban con horror. Organizamos una broma cruel esta noche. Pagamos a alguien para que convenciera a esta mujer, señaló a Isabela, de venir aquí para un encuentro falso. El murmullo de indignación que se levantó del restaurante fue audible. Varias personas voltearon a mirar a Isabela con una mezcla de compasión y horror. Apostamos dinero sobre cuánto tiempo le tomaría darse cuenta de que todo era una mentira. Continuó Sebastián, las palabras saliendo como si cada una le causara dolor físico. Pensamos que sería divertido verla sufrir. Isabela cerró los ojos, sintiendo como si cada palabra fuera una puñalada. Pero cuando los abrió, vio algo inesperado en las caras de las personas alrededor. No había burla, no había juicio. Había indignación dirigida hacia Sebastián, y algo que se parecía mucho a la admiración cuando la miraban a ella. Esta mujer, continuó Sebastián, su voz ahora quebrada por completo, no merecía esto. Ella vino aquí con la esperanza de conocer a alguien genuino, y nosotros planeamos destruir esa esperanza por entretenimiento. Una mujer mayor en una mesa cercana se levantó. ¿Cómo pudieron hacer algo tan cruel?, gritó, su voz cargada de indignación maternal. ¿Qué tipo de monstruos son ustedes?, agregó un hombre desde otra mesa. El restaurante entero comenzó a volverse contra Sebastián y sus amigos, pero Alejandro levantó una mano, pidiendo silencio. Aún no ha terminado, dijo, mirando directamente a Sebastián. Cuéntales sobre Camila. El rostro de Sebastián se puso aún más pálido, si eso era posible. Isabela sintió su corazón detenerse. ¿Qué más había? Nosotros pagamos a su mejor amiga, murmuró Sebastián, apenas audible. Camila, le dimos dinero para que la convenciera de venir. El grito de dolor que salió de Isabela fue involuntario. Era como si alguien hubiera arrancado su alma del cuerpo. Su mejor amiga, la única persona en quien confiaba completamente, la había vendido por dinero. ¿Cuánto?, preguntó Alejandro implacable. 5.000 pesos, susurró Sebastián. ¿5.000 pesos?, gritó una mujer desde el público. ¿Vendió a su mejor amiga por 5.000 miserables pesos? Isabela no podía respirar, no podía pensar. 20 años de amistad, todos los secretos compartidos, todas las noches que Camila había estado allí, cuando lloró por su madre enferma, todo había sido vendido por menos de lo que algunas personas gastaban en una cena. Fue entonces cuando algo extraordinario sucedió. Alejandro se acercó a Isabela y se arrodilló junto a su silla. El restaurante entero contuvo la respiración. Un hombre que valía cientos de millones de dólares, arrodillándose en público, no era algo que sucediera todos los días. Isabela, dijo suavemente, su voz tan diferente al tono autoritario que había usado con Sebastián. Mírame. Ella levantó los ojos, lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. No permitas que la crueldad de estas personas defina tu valor, dijo, tomando sus manos entre las suyas. No permitas que la traición de Camila te haga dudar de tu capacidad de amar y confiar. ¿Cómo puedo no hacerlo?, susurró Isabela. Si mi mejor amiga me vendió por tan poco, ¿qué dice eso sobre mí? ¿Sobre lo que valgo? Dice que ella no era digna de tu amistad, respondió Alejandro firmemente. No dice nada sobre ti, excepto que tienes un corazón tan puro que no pudiste ver la traición viniendo.
El restaurante observaba en silencio absoluto esta conversación íntima desarrollándose en público. Varios comensales tenían lágrimas en los ojos. Isabela, continuó Alejandro, hace años perdí a alguien muy importante para mí. Después de eso, construí muros tan altos que nadie podía acercarse. Me volví tan desconfiado que rechacé a cualquiera que intentara conocerme realmente. Isabela lo miró con curiosidad a través de sus lágrimas. Pero esta noche, dijo él, una mujer extraordinaria me recordó lo que se siente tener una conversación real. Me recordó lo que se siente ser visto como una persona, no como una cuenta bancaria. Se levantó y se dirigió a todo el restaurante. Esta mujer que intentaron humillar es más valiosa que todos nosotros combinados. Trabaja incansablemente cuidando a otros, sacrifica sus propios sueños por su familia, y a pesar de todo eso, todavía tiene la capacidad de sonreír, de esperar lo mejor de las personas. La audiencia comenzó a aplaudir espontáneamente. Primero fueron solo unas pocas manos, pero rápidamente se convirtió en una ovación de pie que llenó todo el restaurante. Isabela miraba con asombro mientras docenas de extraños la aplaudían, no por pena, sino por respeto genuino. «Y ahora», dijo Alejandro, volviéndose hacia Sebastián, «vas a hacer algo más». «¿Qué?», murmuró Sebastián, claramente aterrorizado de lo que vendría después. «Vas a llamar a Camila, aquí, ahora, y vas a confesarle a Isabela exactamente cómo la manipularon». Isabela sintió su estómago revolverse nuevamente. «No, por favor, no puedo enfrentar eso ahora». «Sí puedes», dijo Alejandro suavemente. «¿Y sabes por qué? Porque mereces la verdad completa. Mereces saber exactamente quién es Camila realmente. Y mereces la oportunidad de cerrar esa puerta para siempre». Sebastián sacó su teléfono con manos temblorosas y marcó un número. Lo puso en altavoz para que todos pudieran escuchar. «¿Sebastián?», vino la voz de Camila a través del teléfono. «¿Cómo fue? ¿Isabela ya se fue llorando?». El silencio que siguió fue devastador. Isabela sintió como si alguien hubiera apuñalado lo que quedaba de su corazón. «Camila», dijo Sebastián, su voz quebrada. «Isabela está aquí. Puede escucharte». «¿Qué?», gritó Camila. «¿Por qué tienes el teléfono en altavoz? ¿Qué está pasando?». «Camila», dijo Isabela, y su voz salió más fuerte de lo que esperaba. «¿Es verdad? ¿Recibiste dinero para convencerme de venir aquí?». El silencio del otro lado del teléfono se extendió por lo que parecieron horas. «Isabela, yo puedo explicar». «¿Es verdad o no?», insistió Isabela encontrando una fortaleza que no sabía que tenía. «Sí», murmuró Camila finalmente. «Pero no era sobre el dinero. Era porque pensé que necesitabas salir, conocer gente». «¿5.000 pesos, Camila? ¿Ese es el precio de 20 años de amistad?». «Isabela, por favor, déjame explicar». «No», interrumpió Isabela, y por primera vez en toda la noche, su voz sonaba fuerte y decidida. «No hay nada que explicar. Sabías exactamente lo que estabas haciendo. Sabías que me lastimaría, y lo hiciste de todas formas. Isabela». «Adiós, Camila», dijo Isabela, y asintió a Sebastián para que colgara. El restaurante quedó en silencio absoluto. Isabela se sentó en su silla, respirando profundamente, y por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, se sintió libre. «¿Cómo te sientes?», preguntó Alejandro suavemente. «Vacía», respondió Isabela honestamente, pero también aliviada, como si hubiera estado cargando algo pesado durante años sin darme cuenta. Alejandro sonrió. «Esa es la sensación de deshacerte de personas tóxicas. Duele al principio, pero después te das cuenta de cuánto espacio tenías ocupado por cosas que no valían la pena». Se volvió hacia Sebastián una última vez. «Ahora vas a transferir 50.000 pesos a Isabela. No como caridad, sino como compensación por el daño emocional que causaste». «Pero…». «No hay peros», cortó Alejandro. «Es eso, o destruyo financieramente a tu familia. Tú eliges». Sebastián asintió miserablemente y comenzó a hacer la transferencia desde su teléfono. «Alejandro», dijo Isabela suavemente, «no necesito su dinero». «No es sobre necesidad», respondió Alejandro. «Es sobre justicia. Es sobre asegurarse de que entienda que las acciones tienen consecuencias». Cuando la transferencia se completó, Alejandro se volvió hacia Isabela. «¿Te gustaría salir de aquí? Conozco un lugar mucho más tranquilo donde podemos hablar». Isabela miró alrededor del restaurante,
a todas las caras que la observaban con respeto y admiración, y se dio cuenta de algo. Por primera vez en años, se sentía verdaderamente vista y valorada. Sí, dijo tomando la mano que él le ofrecía. Me gustaría mucho. Mientras salían del restaurante juntos, Isabela no tenía idea de que esta noche no solo había perdido una falsa amistad, sino que había encontrado algo mucho más valioso, su propia fortaleza, y posiblemente el comienzo de algo hermoso. El café Luna Dorada estaba prácticamente vacío cuando Alejandro e Isabela llegaron. Era un contraste dramático con el caos del restaurante que habían dejado atrás. Isabela se sentó en una mesa junto a la ventana, aún procesando todo lo que había sucedido en las últimas horas. ¿Te encuentras bien?, preguntó Alejandro, sentándose frente a ella con 2 tazas de café humeante. Honestamente no lo sé, respondió Isabela, envolviendo sus manos alrededor de la taza tibia. Se siente como si mi vida entera hubiera sido una mentira. Si Camila pudo traicionarme tan fácilmente, ¿en quién más no puedo confiar? Alejandro la estudió cuidadosamente. Isabela, hay algo que necesito contarte. Algo sobre por qué estaba en ese restaurante esta noche. Ella levantó la vista, intrigada por el cambio en su tono. No fue casualidad que apareciera allí, continuó Alejandro. Bueno, en parte sí, pero hay más en la historia. Isabela sintió un nudo formarse en su estómago. ¿Qué quieres decir? Alejandro tomó su teléfono y le mostró la pantalla. Recibí este mensaje esta tarde. Mira la hora. Isabela leyó el mensaje. Su cita a ciegas está confirmada para hoy a las 8 p.m. en Palazzo Dorado. Ella está esperando. Pero tú dijiste que no habías programado ninguna cita, murmuró Isabela confundida. Exacto. Alguien más envió ese mensaje. Alguien que sabía quién era yo y quería que estuviera allí. Isabela sintió como si el piso se moviera bajo sus pies. ¿Estás diciendo que tú también fuiste manipulado para estar allí? Eso es exactamente lo que estoy diciendo, respondió Alejandro. Pero había algo más en su expresión. Pero hay algo aún más extraño. Investigué el número desde el que vino el mensaje. Sacó una carpeta de su maletín y la puso sobre la mesa. Este es el informe que mi equipo de seguridad preparó en las últimas 2 horas. Isabela abrió la carpeta con manos temblorosas. Lo que vio la dejó sin aliento. El número que me envió el mensaje, explicó Alejandro, está registrado a nombre de Elena Vázquez. ¿Y quién es Elena Vázquez?, preguntó Isabela, aunque algo en el fondo de su mente ya comenzaba a sospechar. Elena era mi prometida. Murió hace 5 años en un accidente automovilístico. El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabela miró los documentos, luego a Alejandro, tratando de procesar esta información imposible. Pero eso es imposible, susurró. Los muertos no pueden enviar mensajes de texto. Exacto, dijo Alejandro, su voz cargada de una emoción que Isabela no podía identificar. Lo cual significa que alguien más tiene acceso a su teléfono, o alguien está usando su identidad por alguna razón. Isabela hojeó más páginas del informe. Alejandro, mira esto. Señaló una sección que detallaba las últimas actividades del número de Elena. Según esto, ese número ha estado activo durante los últimos 5 años. Ha enviado mensajes regularmente. ¿Qué tipo de mensajes?, preguntó Alejandro, inclinándose hacia adelante. Principalmente a hospitales, clínicas, y mira esto. Isabela señaló una línea específica. Mensajes frecuentes al Hospital San Rafael. Ese es donde trabajo. La realización golpeó a ambos al mismo tiempo. Isabela, dijo Alejandro lentamente, ¿cuánto tiempo has estado trabajando en San Rafael? 5 años. Respondió automáticamente, luego se detuvo. Exactamente 5 años. Comencé a trabajar allí justo después de que mi madre fuera diagnosticada. Alejandro tomó el informe y comenzó a buscar frenéticamente a través de las páginas. Aquí está. Mira la fecha del primer mensaje enviado desde el teléfono de Elena al hospital. Isabela leyó la fecha y sintió como si el mundo se hubiera detenido. Era exactamente el día después de que comenzó a trabajar en San Rafael. Esto no puede ser una coincidencia, murmuró. No lo es, concordó Alejandro. Alguien ha estado siguiendo tu vida durante 5 años. Alguien que conocía tanto mi historia con Elena como tu situación personal. Isabela se levantó abruptamente. Necesito hacer una llamada. Marcó un número en su teléfono y esperó. Cuando contestaron, su voz era tensa. Doctor Morales, soy Isabela Silva.
Necesito preguntarle algo sobre mi contratación hace 5 años. Alejandro la observó mientras hablaba, viendo cómo su expresión cambiaba gradualmente de confusión a shock. ¿Estás seguro?, preguntó Isabela al teléfono. Una donación anónima específicamente para crear mi puesto. Y nunca supieron quién fue el donante. Entiendo. Gracias, doctor. Colgó y se volvió hacia Alejandro con ojos enormes. Mi trabajo, susurró. Mi trabajo fue creado específicamente para mí. Alguien donó dinero al hospital hace 5 años para crear una posición de enfermera especializada en cuidados paliativos. El donante especificó que querían contratar a alguien con mi perfil exacto. ¿Tu perfil exacto?, repitió Alejandro. Una enfermera joven que estuviera cuidando a un padre enfermo, que necesitara horarios flexibles, que tuviera experiencia específica en el tipo de cuidados que requería mi madre. Alejandro se puso de pie y comenzó a caminar por el pequeño café. Isabela, alguien ha estado orquestando nuestras vidas durante 5 años. Alguien que nos conoce a ambos íntimamente. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Fue entonces cuando el teléfono de Alejandro sonó. El nombre en la pantalla los hizo congelarse a ambos. Elena Vázquez. Alejandro contestó con manos temblorosas y puso el teléfono en altavoz. «Hola, Alejandro». Vino una voz femenina que él reconoció inmediatamente, aunque era imposible. «Elena», susurró, su voz quebrándose. «Pero tú estás muerta», completó la voz con una risa suave que Alejandro recordaba perfectamente. «Esa es una historia complicada, mi amor». Isabela observaba a Alejandro descomponerse emocionalmente ante sus ojos. Las lágrimas corrían por su rostro mientras escuchaba la voz de la mujer que había amado y perdido. «Esto es imposible», murmuró. «Te vi morir. Estuve en tu funeral. Sé que es difícil de entender», continuó la voz de Elena. «Pero necesitaba que pensaras que había muerto. Era la única forma de protegerte». «¿Protegerme de qué?», gritó Alejandro, atrayendo las miradas de los pocos clientes del café. «De mi familia», respondió Elena simplemente. «¿Recuerdas los Vázquez? Mi padre nunca aprobó nuestra relación. Cuando descubrió que íbamos a casarnos, amenazó con destruirte financieramente». Isabela escuchaba con fascinación creciente mientras se desarrollaba esta historia imposible. «Pero eso no explica por qué fingiste tu muerte», dijo Alejandro. «Porque él planeaba algo peor que la ruina financiera», respondió Elena, su voz volviéndose más seria. «Planeaba lastimarte físicamente. Tenía contactos, personas peligrosas. La única forma de salvarte era desaparecer por completo». «¿Y los últimos 5 años?», preguntó Alejandro, su voz cargada de dolor y confusión. «Los he pasado observándote, asegurándome de que estuvieras seguro. Y cuando vi que te habías cerrado completamente al amor, decidí que necesitabas ayuda para encontrar a alguien especial». Isabela sintió como si hubiera entrado en una película de ciencia ficción. «¿Estás diciendo que tú orquestaste todo esto? ¿Mi trabajo, mi situación, esta noche?» «Sí», admitió Elena. «He estado siguiendo la vida de ambos durante años». «Alejandro, tú necesitabas encontrar a alguien genuino, alguien que te amara por quien eres, no por lo que tienes. Isabela, tú necesitabas una oportunidad de brillar, de ser valorada por la persona extraordinaria que eres». «Pero, ¿por qué Isabela específicamente?», preguntó Alejandro. «Porque es exactamente el tipo de persona que siempre dijiste que respetabas. Alguien que sacrifica todo por su familia, que tiene un corazón puro, que ve lo mejor en las personas. Es todo lo que yo era, pero mejor». Isabela sintió lágrimas formarse en sus ojos, pero no de tristeza. Era una extraña mezcla de gratitud y asombro. «Elena», dijo Alejandro, «necesito verte. Necesito saber que esto es real». «No puedo, mi amor», respondió Elena suavemente. «Todavía no es seguro. Pero quería que supieras la verdad antes de que decidieras qué hacer con esta oportunidad que les he dado». «¿Qué oportunidad?», preguntó Isabela. «La oportunidad de encontrarse mutuamente», respondió Elena. «Alejandro, por 5 años has estado viviendo como un fantasma, negándote la posibilidad de amar de nuevo. Isabela, has estado sacrificándote tanto por otros que has olvidado que también mereces ser feliz». El café había quedado en silencio absoluto. Incluso los otros clientes parecían estar escuchando esta conversación imposible. «Elena», dijo Alejandro, «te amo. Siempre te he amado». «Lo sé», respondió ella.
Y esa es exactamente la razón por la que estoy haciendo esto. Porque me amas lo suficiente como para querer que seas feliz, incluso si esa felicidad no es conmigo. Isabela miró a Alejandro y vio en sus ojos una confusión y dolor tan profundos que sintió ganas de abrazarlo. Tengo que irme ahora, continuó Elena. Pero Alejandro, Isabela, por favor no desperdicien lo que han encontrado esta noche. No todos tienen la suerte de encontrar a alguien que los entienda verdaderamente. Elena, espera, comenzó Alejandro. Pero la línea ya estaba muerta. Alejandro e Isabela se quedaron sentados en silencio, procesando todo lo que habían escuchado. Afuera, la ciudad continuaba su ritmo normal, ajena al hecho de que dos vidas habían sido completamente transformadas. ¿Crees que era realmente ella?, susurró Isabela finalmente. Alejandro miró hacia la ventana, observando las luces de la ciudad. No lo sé, pero sí lo era. Significa que alguien me amó tanto como para fingir su propia muerte para protegerme. Y luego pasó 5 años asegurándose de que encontrara la felicidad de nuevo. ¿Y si no era ella?, preguntó Isabela. Entonces alguien más se preocupa lo suficiente por nosotros como para orquestar el encuentro más elaborado de la historia. Isabela tomó la mano de Alejandro a través de la mesa. En cualquier caso, estoy agradecida, porque sin importar cómo sucedió, esta noche cambió mi vida para siempre. Alejandro la miró, y por primera vez desde que Elena murió, sintió que su corazón comenzaba a sanar. Pero ninguno de los dos sabía que en ese momento, desde un auto estacionado afuera del café, alguien los observaba con una sonrisa satisfecha. La historia estaba lejos de terminar. La figura en el auto estacionado afuera del café esperó hasta que Alejandro e Isabella terminaran su conversación y se levantaran para irse. Cuando finalmente salieron del Luna Dorada, caminando lentamente hacia el auto de Alejandro, la persona misteriosa bajó la ventanilla y los observó con intensidad. ¿Alejandro? La voz los detuvo en seco. Ambos se voltearon hacia el auto negro, y lo que vieron los dejó completamente paralizados. Una mujer bajó del vehículo, moviéndose con gracia familiar pero con una cautela que sugería años de vivir en las sombras. «Dios mío», susurró Alejandro, su voz quebrándose completamente. «Elena», era ella. No había duda posible. Los mismos ojos verdes que había amado, el mismo cabello castaño que solía acariciar, la misma sonrisa suave que había visto por última vez en el hospital 5 años atrás. Pero había algo diferente en ella. Una dureza que no había estado allí antes, como si hubiera sido forjada por años de supervivencia. «Hola, mi amor», dijo Elena, y su voz era exactamente como Alejandro la recordaba, pero teñida de una tristeza profunda. Isabela observaba la escena con una mezcla de asombro y dolor. Estaba presenciando la reunión de dos personas que se habían amado profundamente, y su propio corazón se partía al darse cuenta de lo que esto significaba para ella. «Pero tú estás muerta», balbuceó Alejandro, sin poder moverse de donde estaba. «Vi tu cuerpo. Estuve en tu funeral». Elena sonrió tristemente. «Fue muy elaborado, lo admito, pero necesario». «¿Necesario?», gritó Alejandro, y por primera vez Isabela lo vio perder completamente el control. «¿Necesario? ¿Sabes lo que me hiciste? ¿Sabes cómo he vivido estos 5 años?» «Sí», respondió Elena simplemente. «Lo sé porque te he estado observando cada día». Isabela sintió como si fuera una intrusa en esta conversación íntima y devastadora. «Tal vez debería irme», murmuró, dando un paso atrás. «No», dijeron Elena y Alejandro al mismo tiempo. «Por favor, quédate», continuó Elena, mirando directamente a Isabela. «Esto te involucra tanto como a él». «¿Cómo puede involucrarme?», preguntó Isabela confundida. «Ni siquiera te conocía hasta hace unas horas». Elena se acercó más, y bajo la luz de la calle, Isabela pudo ver que había cicatrices en su cuello y manos, marcas que sugerían que había pasado por algo traumático. «Isabela, ¿alguna vez te preguntaste por qué tu madre desarrolló esa enfermedad específica? ¿Por qué, de todas las personas en la ciudad, tú terminaste siendo exactamente el tipo de persona que Alejandro necesitaba conocer?» Isabela sintió un frío recorrer su espalda. «¿Qué estás insinuando?» «No estoy insinuando nada», respondió Elena. «Estoy diciéndote directamente que tu madre no se enfermó por casualidad». El mundo de Isabela se tambaleó. «¿Qué significa eso?» Alejandro,
que había estado luchando por procesar la presencia física de Elena, ahora se enfocó completamente en la conversación. «Elena, ¿qué hiciste?» «Yo no hice nada», respondió Elena, pero había algo en su tono que sugería que sabía más de lo que decía. «Pero mi familia es capaz de cosas que van más allá de lo que puedes imaginar». Isabela se sintió mareada. «¿Estás diciendo que tu familia enfermó a mi madre deliberadamente?» «No directamente». Elena se apresuró a aclarar. «Pero digamos que los Vázquez tienen influencias en ciertos sectores médicos. Cuando mi padre decidió que Alejandro era una amenaza para los planes familiares, no se limitó a amenazas financieras». «Explícate», demandó Alejandro, su voz cargada de una furia que Isabela nunca había visto. Elena suspiró profundamente. «Mi padre investigó tu vida completamente, Alejandro. Descubrió que valorabas la compasión, la dedicación familiar, la integridad. Entonces decidió crear la mujer perfecta para ti». «¿Crear?», susurró Isabela. «No literalmente», se apresuró Elena. «Pero sí orquestar las circunstancias que te convertirían en exactamente el tipo de persona que él era. Isabela, tu madre fue expuesta a ciertos químicos en su lugar de trabajo hace 5 años. Químicos que acelerarían el desarrollo de su condición, pero que también la harían dependiente de tratamientos específicos». Isabela se apoyó contra un poste de luz, sintiendo que sus piernas no la sostendrían. «¿Por qué? ¿Por qué harían algo tan monstruoso? Porque mi padre es un hombre que cree que puede controlar el destino de las personas», respondió Elena con amargura. «Pensó que si creaba las circunstancias perfectas, eventualmente tú y Alejandro se conocerían, se enamorarían, y él podría controlar a Alejandro a través de ti». Alejandro caminó hacia Elena con pasos lentos y deliberados. «¿Y tú lo sabías? ¿Todo este tiempo sabías lo que tu familia le había hecho a Isabela?» «No al principio», admitió Elena. «Descubrí todo después de fingir mi muerte. Cuando me escondí, comencé a investigar realmente lo que mi familia era capaz de hacer». «¿Y por eso orquestaste esta noche?», preguntó Isabela, su voz cargada de una mezcla de gratitud y horror. «Sí», respondió Elena, «porque me di cuenta de que sin importar las circunstancias horribles que los llevaron a este punto, ustedes dos realmente eran perfectos el uno para el otro. Y porque sabía que mi padre eventualmente haría su movimiento». «¿Qué movimiento?», preguntó Alejandro. Elena miró alrededor nerviosamente. «Por eso tuve que aparecer esta noche, porque mis fuentes me dijeron que planea revelarse mañana». «Revelarse», repitió Isabela. «Mi padre va a aparecer en tu vida, Isabela. Va a presentarse como un benefactor filántropo que quiere ayudar con el tratamiento de tu madre. Va a ofrecer pagar por la mejor atención médica disponible, sin costo alguno». Isabela sintió náuseas. «¿Y qué quiere a cambio?». «Que uses tu influencia sobre Alejandro para convencerlo de fusionar su empresa con las propiedades de los Vázquez. Una fusión que le daría a mi padre control sobre una de las fortunas tecnológicas más grandes del país». Alejandro rió con amargura. «Por supuesto. Todo siempre se reduce a dinero y poder con tu familia. Pero hay más», continuó Elena, mirando directamente a Isabela. «Si rechazas su oferta, o si Alejandro se niega a la fusión, mi padre va a cortar el suministro de los medicamentos específicos que tu madre necesita. Medicamentos que, debido a su condición única, solo están disponibles a través de ciertas fuentes médicas». «Fuentes que él controla», completó Isabela, comenzando a entender la extensión completa de la trampa. «Exactamente», confirmó Elena. «Ha estado planeando esto durante 5 años. Tu trabajo en el hospital, tu amistad con Camila, incluso la apuesta de Sebastián esta noche, todo ha sido parte de un plan más grande». Isabela se volvió hacia Alejandro. «¿Sebastián también está involucrado?» «No conscientemente», respondió Elena. «Pero los Villarreal deben dinero a empresas controladas por mi padre. No fue difícil influenciar a Sebastián para que organizara esa broma cruel, especialmente cuando pensó que sería una forma divertida de pasar la noche». Alejandro comenzó a caminar de un lado a otro, su mente claramente trabajando a toda velocidad. «Entonces todo esto, nuestra conversación esta noche, la conexión que sentimos, fue real», interrumpió Elena firmemente. «Alejandro, escúchame. Las circunstancias que los llevaron a conocerse fueron orquestadas, pero lo que sintieron el uno por el otro esta noche fue completamente genuino». «¿Cómo puedes estar tan segura?», preguntó Isabela.
Elena sonrió por primera vez desde que había aparecido. Porque te he estado observando durante 5 años, Isabela. He visto cómo tratas a los pacientes, cómo hablas de tus sueños cuando piensas que nadie está escuchando, cómo sacrificas todo por tu madre sin una sola queja. No se puede fingir ese tipo de carácter. Se volvió hacia Alejandro. Y tú, mi amor, he visto cómo te has cerrado al mundo, cómo has rechazado a docenas de mujeres porque sabías que solo querían tu dinero. Pero esta noche, por primera vez en 5 años, te vi reír genuinamente. Te vi defender a alguien sin pensar en las consecuencias para ti mismo. Isabela miró a Alejandro y vio que había lágrimas en sus ojos. Elena, dijo suavemente, te amo. Siempre te amaré, pero ya no estás enamorado de mí, completó Elena con una sonrisa triste. Lo sé, y está bien. ¿Cómo puedes decir que está bien?, preguntó Alejandro. Porque durante 5 años he vivido con la esperanza de que algún día pudiéramos estar juntos de nuevo. Pero esta noche, viéndolos a ustedes dos juntos, me di cuenta de que ya no soy la misma persona que era. Y tú tampoco. Elena se acercó a Isabela. Isabela, sé que todo esto es abrumador. Sé que probablemente quieres salir corriendo y nunca volver a ver a ninguno de nosotros. La idea ha cruzado mi mente, admitió Isabela honestamente. Pero antes de que tomes esa decisión, continuó Elena, hay algo más que necesitas saber. ¿Qué más puede haber?, preguntó Isabela, sintiendo que ya no podía procesar más revelaciones. Elena sacó un sobre de su bolso. Esto llegó para ti esta mañana. Pero no a tu casa. Llegó a la mía. Isabela tomó el sobre con manos temblorosas. Su nombre estaba escrito en la parte frontal con una caligrafía que no reconocía. ¿Quién lo envió?, preguntó. Léelo, respondió Elena simplemente. Isabela abrió el sobre y comenzó a leer. Con cada línea, su rostro palidecía más. ¿Qué dice?, preguntó Alejandro. Isabela levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas. Es de mi madre. Dice que ha sabido todo este tiempo que su enfermedad no era natural. Dice que me está escribiendo porque ha decidido rechazar cualquier tratamiento adicional. ¿Qué?, exclamó Alejandro. Dice que prefiere morir con dignidad que ser usada como peón para manipularme, continuó Isabela, su voz quebrada. Dice que si realmente me ama, no puede permitir que arruine mi vida por la de ella. Elena asintió solemnemente. Tu madre es más inteligente de lo que mi padre le da crédito. Ha estado fingiendo no entender lo que está pasando, pero en realidad ha estado investigando por su cuenta. ¿Cómo sabía que esto llegaría a ti?, preguntó Alejandro a Elena. Porque ella me escribió a mí también, respondió Elena sacando otra carta. Me pidió que me asegurara de que Isabela supiera la verdad antes de que mi padre haga su movimiento mañana. Isabela se sintió abrumada por la emoción. Su madre, que había parecido tan frágil durante años, había estado protegiendo a Isabela de una forma que ella nunca había imaginado. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Alejandro. Elena miró a ambos con determinación. Ahora les doy la información que necesitan para detener a mi padre de una vez por todas. ¿Qué información?, preguntó Isabela. La ubicación de todos los documentos que prueban lo que mi familia ha estado haciendo. No solo a ustedes, sino a docenas de otras personas durante años. Elena les entregó una llave pequeña. Esto abre una caja de seguridad en el Banco Nacional. Dentro hay suficiente evidencia para enviar a mi padre a prisión por el resto de su vida. ¿Por qué nos das esto?, preguntó Alejandro. Porque me di cuenta de que la única forma de ser verdaderamente libre es asegurarme de que mi familia no pueda lastimar a nadie más, respondió Elena. Y porque ustedes dos merecen la oportunidad de construir algo real, sin la sombra de mi familia sobre ustedes. Isabela miró la llave en su mano. Elena, ¿qué pasará contigo después de esto? Elena sonrió tristemente. Voy a desaparecer de nuevo, pero esta vez será mi elección. ¿Volveremos a verte?, preguntó Alejandro. Tal vez, respondió Elena, pero no por un tiempo muy largo. Necesitan tiempo para descubrir quiénes son juntos, sin fantasmas del pasado interfiriendo. Se acercó a Alejandro y le dio un beso suave en la mejilla. Sé feliz, mi amor. Te lo mereces. Luego se volvió hacia Isabela. Cuídalo. Pero más importante, deja que él te cuide también. Elena comenzó a caminar de regreso hacia su auto. «¡Elena!», gritó Alejandro. Ella se detuvo pero no se volvió. «Gracias», dijo simplemente. «De nada», respondió ella.
y Isabela pudo escuchar la sonrisa en su voz. Cuando el auto de Elena desapareció en la noche, Alejandro e Isabela se quedaron solos bajo las luces de la calle, procesando todo lo que había sucedido. ¿Crees que la volveremos a ver?, preguntó Isabela. No lo sé, respondió Alejandro, pero tengo la sensación de que Elena siempre estará cuidándonos, de una forma u otra. Isabela miró la llave en su mano. ¿Estás listo para esto? ¿Para enfrentar a la familia de Elena? Alejandro tomó su mano. Estoy listo para cualquier cosa, siempre y cuando estemos juntos. Pero lo que no sabían era que la confrontación con el padre de Elena sería solo el comienzo de su historia. Porque algunos secretos familiares son tan profundos que llevan generaciones resolver. Y el padre de Elena tenía una carta más que jugar. La mañana llegó demasiado pronto para Isabela. Había pasado la noche en vela, sosteniendo la llave que Elena le había dado, pensando en todo lo que había descubierto sobre su vida. A las 6 de la mañana, su teléfono sonó con una llamada que cambiaría todo. ¿Isabela Silva?, preguntó una voz masculina desconocida. Sí, soy yo. Habla el doctor Ramírez del Hospital San Rafael. Su madre está despierta y ha pedido verla urgentemente. Dice que tiene algo muy importante que contarle. Isabela sintió una mezcla de alivio y preocupación. ¿Está bien? ¿Ha pasado algo? Está estable, pero muy determinada a hablar con usted. Creo que es mejor que venga. El viaje al hospital junto a Alejandro fue tenso. Cuando llegaron, el doctor Ramírez los esperaba con una expresión que Isabela nunca había visto antes. Una mezcla de asombro y respeto. Doctor Ramírez, ¿cómo está mi madre?, preguntó Isabela, corriendo hacia él. Isabela, tu madre es una mujer extraordinaria, dijo el doctor con admiración genuina. Esta madrugada me pidió acceso a todos sus archivos médicos. Lo que descubrió nos ha dejado a todo el equipo médico impactados. Le entregó una carpeta. Tu madre ha estado investigando su propia condición durante meses. Ha descubierto inconsistencias en su tratamiento que nosotros, como profesionales, pasamos por alto. Isabela abrió la carpeta con manos temblorosas. Los documentos mostraban una investigación meticulosa que su madre había estado haciendo en secreto. Mamá descubrió que los medicamentos que estaba recibiendo no eran los estándar para su condición, explicó el doctor Ramírez. Eran versiones modificadas que prolongaban innecesariamente su dependencia del tratamiento. Alejandro se acercó para revisar los documentos. ¿Estás diciendo que han estado dándole medicamentos inadecuados? No inadecuados, aclaró el doctor Ramírez, pero sí innecesariamente complejos. Su madre descubrió que existe un tratamiento mucho más simple y efectivo que habría podido usar desde el principio. Isabela sintió una mezcla de alivio y confusión. ¿Por qué nadie nos dijo esto antes? Porque los protocolos médicos que seguíamos venían directamente de la Fundación Médica Vázquez, quienes financiaban su tratamiento. Nunca cuestionamos sus métodos porque parecían estar funcionando. ¿Puedo ver a mi madre?, preguntó Isabela. Por supuesto, pero hay algo más que debes saber, dijo el doctor Ramírez. Tu madre no solo investigó su propio caso. Descubrió que otros pacientes en situaciones similares habían sido tratados con los mismos protocolos innecesariamente complicados. Cuando Isabela entró a la habitación de su madre, se sorprendió al verla sentada en la cama, completamente alerta y con más energía de la que había mostrado en años. «Mija», dijo su madre, extendiendo los brazos. «Ven acá. Tenemos mucho de qué hablar». Isabela se sentó junto a la cama. «Mamá, el doctor me contó lo que descubriste». «Isabela, durante años me sentí culpable por ser una carga para ti», comenzó su madre. «Pero anoche, cuando esa muchacha Elena vino a verme, entendí que yo no era la víctima. Era la excusa que alguien estaba usando para controlarte». «¿Elena vino a verte?» «Sí, mija. Me explicó todo sobre su familia, sobre los planes que tenían para ti y Alejandro. Me mostró documentos que probaban que mi tratamiento había sido deliberadamente complicado para mantenerte trabajando en este hospital específico». Su madre tomó las manos de Isabela. «Pero también me trajo algo maravilloso, la esperanza de recuperarme completamente». «¿Qué quieres decir?» «Elena me mostró que existe un tratamiento natural y efectivo para mi condición. Un tratamiento que podría haberme curado hace años, pero que la Fundación Vázquez nunca mencionó porque no les convenía». Isabela sintió lágrimas de felicidad. «¿Estás diciendo que puedes mejorarte?» «Estoy diciendo que ya
Me estoy mejorando, respondió su madre con una sonrisa radiante. Elena me trajo los medicamentos correctos anoche. Por primera vez en 5 años, me siento como yo misma. Fue entonces cuando la puerta se abrió y entró un hombre mayor elegantemente vestido, acompañado de 2 asistentes. «Buenos días», dijo el hombre con una sonrisa que no transmitía calidez. «Soy Rodrigo Vázquez. Creo que tenemos asuntos pendientes que discutir». Isabela sintió un escalofrío. Este era el hombre responsable de años de manipulación. «Usted no tiene permiso para estar aquí», dijo firmemente. «En realidad, como benefactor principal de este hospital, tengo derecho a verificar el bienestar de nuestros pacientes especiales», respondió Rodrigo, mostrando documentos oficiales. Alejandro se interpuso entre Rodrigo e Isabela. «¿Qué quiere?» «Quiero reconocer el trabajo extraordinario que he hecho», respondió Rodrigo con arrogancia. «Durante 5 años, he invertido recursos considerables en asegurarme de que Isabela se convirtiera en exactamente la persona que necesitabas, Alejandro». «Nadie le pidió que hiciera eso», replicó Isabela. «Por supuesto que no», dijo Rodrigo. «Las mejores inversiones son las que nadie ve venir. Y ahora es tiempo de ver los resultados de esa inversión». Sacó una carpeta de su maletín. «Alejandro, he preparado una propuesta de fusión entre Tecnologías Mendoza y las empresas Vázquez. Una unión que beneficiará enormemente a ambas partes». «No estoy interesado», respondió Alejandro inmediatamente. «Oh, pero creo que sí lo estarás», dijo Rodrigo con confianza. «Verás, tengo influencia considerable en el sector médico. Sería una lástima si la madre de Isabela perdiera acceso a los tratamientos especializados que solo nosotros proporcionamos». Isabela se levantó, sintiendo una fuerza que no sabía que tenía. «Mi madre ya no necesita sus tratamientos. De hecho, ha descubierto que hay opciones mucho mejores disponibles». «¿Mejores opciones?», preguntó Rodrigo, claramente sorprendido. «Sí», intervino la madre de Isabela desde la cama. «Opciones que usted deliberadamente ocultó para mantener su control sobre mi familia». Rodrigo se acercó a la cama. «Señora Silva, creo que no entiende la complejidad de su condición». «Entiendo perfectamente», interrumpió la madre de Isabela con firmeza. «Entiendo que durante 5 años me ha estado dando tratamientos innecesariamente complicados cuando existían alternativas simples y efectivas. Además», continuó, sacando documentos de debajo de su almohada, «he estado en contacto con otras familias en situaciones similares. Todas hemos decidido buscar segundas opiniones médicas independientes». La expresión de Rodrigo cambió. «Eso podría ser complicado para ustedes». «No», dijo una voz desde la puerta. «Lo complicado va a ser para usted». Elena entró acompañada de un grupo de personas que Isabela no reconocía inmediatamente. «Hola, papá», dijo Elena con frialdad. «Te presento al doctor García, director de Ética Médica del Ministerio de Salud, y a la doctora López, especialista en casos de mala práctica médica». Rodrigo retrocedió. «Elena, esto es un asunto familiar». «No», respondió Elena firmemente. «Esto es un asunto de salud pública. Durante años has manipulado tratamientos médicos para beneficio personal. Eso termina hoy». El doctor García se acercó. «Señor Vázquez, hemos recibido documentación detallada sobre las prácticas de su fundación. Necesitamos revisar todos los casos que han manejado». «Todo está perfectamente documentado y es completamente legal», insistió Rodrigo. «Tal vez», respondió la doctora López. «Pero ético es otra conversación completamente diferente». Elena se acercó a Isabela. «Isabela, la investigación que tu madre hizo fue tan thorough que ha expuesto un patrón de prácticas cuestionables que afecta a muchas familias». «¿Qué significa eso?», preguntó Isabela. «Significa que gracias a la valentía de tu madre, otras familias van a poder acceder a tratamientos más apropiados y efectivos», explicó Elena. «Ella no solo se salvó a sí misma, sino que ayudó a muchas otras personas». La madre de Isabela sonrió débilmente pero con orgullo. «Durante años me sentí inútil, como una carga. Pero resulta que tenía las habilidades administrativas necesarias para desentrañar todo este esquema». Isabela se sentó junto a su madre, abrumada por la emoción. «Mamá, eres increíble». «No, mija. Increíble es cómo has cuidado de mí todos estos años sin saber la verdad. Increíble es cómo encontraste el amor verdadero en medio de toda esta manipulación». Rodrigo intentó una última jugada. «Elena,
Piensa en lo que estás haciendo. Estás destruyendo el legado familiar. No, respondió Elena con calma. Estoy creando un nuevo legado. Uno basado en ayudar a las personas genuinamente, no en manipularlas. Se volvió hacia Alejandro e Isabela. Y ustedes dos van a ser libres para construir su propia historia, sin la sombra de mi familia sobre ustedes. El doctor García se acercó a Rodrigo. Señor Vázquez, necesitamos que nos acompañe para una entrevista formal sobre las prácticas de su fundación. Mientras los oficiales médicos se llevaban a Rodrigo para interrogarlo, Elena se quedó atrás para despedirse. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Isabela. Ahora, respondió Elena con una sonrisa genuina. Van a vivir la vida que siempre merecieron. Sin manipulaciones, sin planes ocultos. Solo amor real y elecciones libres. Se volvió hacia Alejandro. Cuida bien de Isabela. Y deja que ella te cuide también. ¿Te vamos a ver de nuevo?, preguntó Alejandro. Tal vez, respondió Elena. Pero no pronto. Tengo mi propia vida que reconstruir. Una vida honesta, lejos de los esquemas de mi familia. Después de que Elena se fuera, Isabela se quedó sentada junto a la cama de su madre, procesando todo lo que había pasado. ¿Cómo te sientes?, le preguntó Alejandro suavemente. Libre, respondió Isabela con sorpresa en su propia voz. Por primera vez en años me siento completamente libre. Su madre tomó la mano de ambos. Ustedes dos se encontraron en medio del caos, pero lo que sienten es real. No permitan que nadie les diga lo contrario. Isabela miró a Alejandro y vio en sus ojos la misma certeza que sentía en su corazón. No lo haremos, dijo. Y por primera vez desde que se conocieron, sintió que el futuro les pertenecía completamente a ellos. 2 semanas después, la madre de Isabela había hecho una recuperación notable con el tratamiento correcto. Isabela había regresado al hospital, pero ahora como supervisora de un nuevo programa de ética médica, y Alejandro había descubierto que amar a alguien genuino era mucho mejor que cualquier fusión empresarial que pudiera haber imaginado. 6 meses después, el Hospital San Rafael lucía completamente transformado. Isabela caminaba por los pasillos que antes conocía como simple enfermera, pero ahora dirigía como directora del nuevo Departamento de Ética y Transparencia Médica. Su oficina tenía vista al jardín donde su madre, completamente recuperada, daba clases de pintura a otros pacientes en recuperación. ¿Lista para el gran día?, preguntó Alejandro, entrando a su oficina con 2 tazas de café y esa sonrisa que aún le aceleraba el corazón. Nunca pensé que estaría nerviosa por algo así, respondió Isabela, organizando los papeles en su escritorio. Pero presentar nuestro caso ante el Congreso Nacional es surreal. Alejandro se sentó en el borde de su escritorio. Isabela, gracias a la investigación de tu madre y tu trabajo, van a cambiar las leyes médicas de todo el país. Tienes derecho a estar nerviosa, pero también orgullosa. Era cierto. Lo que había comenzado como el descubrimiento personal de una familia manipulada se había convertido en un caso nacional. La investigación había revelado que la Fundación Vázquez había afectado a más de 200 familias durante una década. Y ahora Isabela sería la testigo principal en las audiencias que cambiarían el sistema de salud para siempre. ¿Sabes qué es lo más irónico?, preguntó Isabela, mirando por la ventana hacia el jardín donde su madre reía con sus estudiantes. Rodrigo pensó que me estaba manipulando para convertirme en la mujer perfecta para ti, pero lo que realmente hizo fue convertirme en alguien lo suficientemente fuerte como para enfrentarlo. Y yo me enamoré de esa fortaleza, respondió Alejandro tomando su mano. No de una víctima perfecta, sino de una luchadora extraordinaria. El teléfono de Isabela sonó. Era Camila. Isabela dudó por un momento, pero finalmente contestó. Hola, Camila. Isabela, vi las noticias sobre la audiencia de hoy, dijo Camila, su voz cargada de emoción. Quería desearte suerte y pedirte perdón una vez más. Durante los últimos meses, Camila había estado asistiendo a terapia y trabajando en un centro comunitario sin pago como forma de redención personal. Había explicado que Sebastián la había amenazado con deudas familiares si no ayudaba con su plan, pero Isabela sabía que eso no excusaba completamente su traición. Camila, hemos hablado de esto, respondió Isabela con gentileza pero firmeza. Te perdono, pero nuestra amistad, esa confianza se perdió para siempre. Espero que encuentres paz en tu nueva vida. Lo entiendo, respondió Camila. Solo quería que supieras que estoy orgullosa de ti.
Siempre fuiste más fuerte de lo que cualquiera de nosotros creía. Después de colgar, Isabela se volvió hacia Alejandro. ¿Hice lo correcto? Hiciste lo que necesitabas hacer, respondió él. Perdonar no significa olvidar, y establecer límites saludables es parte de valorarte a ti misma. Un golpe en la puerta interrumpió la conversación. El doctor Ramírez entró con una sonrisa enorme. Isabela, acaba de llegar algo que van a querer ver, dijo, entregándole un sobre oficial. Isabela lo abrió y comenzó a leer. Con cada línea, sus ojos se abrían más. ¿Qué dice?, preguntó Alejandro. Es del Ministerio de Salud Internacional, murmuró Isabela, sin poder creer lo que leía. Quieren implementar nuestro protocolo de transparencia médica en 12 países latinoamericanos. ¡Isabela!, gritó el doctor Ramírez. «Vas a cambiar la medicina en todo el continente». Isabela se sentó, abrumada. Hace un año era una enfermera invisible que limpiaba habitaciones y nadie notaba. Ahora eres exactamente quien siempre fuiste, interrumpió Alejandro suavemente. Solo que ahora el mundo puede verte. Esa tarde, en el Congreso Nacional, Isabela se paró frente a cientos de legisladores, periodistas y espectadores. Su madre estaba en primera fila, radiante de orgullo. Alejandro estaba a su lado, no como CEO millonario, sino como el hombre que la amaba incondicionalmente. «Honorables congresistas», comenzó Isabela, su voz firme y clara. «Mi nombre es Isabela Silva, y estoy aquí para contarles sobre una conspiración que duró una década, pero también sobre la esperanza que nace cuando las personas ordinarias deciden hacer cosas extraordinarias». Durante una hora, Isabela relató toda la historia, no como víctima, sino como sobreviviente, no pidiendo lástima, sino exigiendo justicia. Su testimonio fue tan poderoso que varios congresistas lloraron abiertamente. La familia Vázquez pensó que podía manipular nuestras vidas como piezas en un tablero de ajedrez, continuó Isabela. Pero se olvidaron de algo fundamental. Las personas reales tienen voluntad propia, tienen dignidad, y cuando se unen, son más poderosas que cualquier conspiración. Cuando terminó, el Congreso entero se puso de pie en una ovación que duró 5 minutos. Pero lo que más emocionó a Isabela fue ver a su madre llorando de orgullo desde la galería. Después de la audiencia, un grupo de reporteros rodeó a Isabela y Alejandro. «Señor Mendoza», preguntó una periodista, ¿es cierto que rechazó ofertas de fusión de billones de pesos para proteger a la señorita Silva? «No rechacé ofertas para protegerla», respondió Alejandro, tomando la mano de Isabela. «Rechacé ofertas porque encontré algo más valioso que todo el dinero del mundo. Encontré mi alma gemela». «Señorita Silva», preguntó otro reportero, ¿qué les diría a otras personas que se sienten invisibles o sin valor? Isabela pensó por un momento. Les diría que su valor nunca dependió de que otros los vieran. Su valor siempre existió. A veces solo necesita las circunstancias correctas para brillar. Y que nunca, jamás, permitan que alguien más defina lo que ustedes valen. «¿Y cuáles son sus planes ahora?», preguntó una tercera reportera. Isabela miró a Alejandro, quien asintió con una sonrisa que conocía su secreto. «Bueno», dijo Isabela, sonriendo por primera vez durante toda la entrevista. «Además de implementar las reformas médicas, Alejandro y yo vamos a abrir la Fundación Silva Mendoza para ayudar a familias en situaciones vulnerables a acceder a atención médica ética y transparente». «¿Y en lo personal?», insistió la reportera. Alejandro se arrodilló allí mismo, frente a todas las cámaras, sacando un anillo sencillo pero hermoso. «Isabela Silva», dijo, su voz cargada de emoción. «Me enseñaste que el amor verdadero no se trata de encontrar a alguien perfecto, sino de encontrar a alguien que te haga querer ser una mejor persona. ¿Te casarías conmigo?». Isabela no pudo hablar. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras asentía una y otra vez. Cuando finalmente encontró su voz, dijo, «Sí, pero con una condición». «¿Cuál?», preguntó Alejandro, deslizando el anillo en su dedo. «Que nunca dejemos de luchar por las personas que no tienen voz», respondió Isabela. «Prometido», dijo Alejandro, besándola mientras las cámaras capturaban el momento que se volvería icónico. 6 meses después, la boda se celebró en el jardín del hospital donde todo había comenzado. No fue una ceremonia ostentosa, sino una celebración íntima con las personas que realmente importaban. Elena apareció sorpresivamente como invitada,
luciendo feliz y en paz. Había estado trabajando como médica voluntaria en comunidades rurales, usando su conocimiento para ayudar genuinamente por primera vez en su vida. ¿Cómo se siente ser la mujer que cambió el sistema de salud de un continente?, le preguntó Elena a Isabela durante la recepción. Se siente como algo que tenía que pasar, respondió Isabela honestamente. Pero lo que realmente me hace feliz es saber que otras familias no van a pasar por lo que pasamos nosotros. ¿Y Rodrigo?, preguntó Elena. Cumpliendo 5 años de prisión, y todas sus propiedades se convirtieron en centros de salud comunitarios, respondió Alejandro, uniéndose a la conversación. Justicia poética. Elena sonrió. Me alegra saber que al final algo bueno salió de toda la maldad de mi familia. Elena, dijo Isabela, tomando su mano, tú salvaste nuestras vidas. Eso es lo que importa. No, respondió Elena. Ustedes se salvaron mutuamente. Yo solo les di la oportunidad. Esa noche, mientras Isabela y Alejandro bailaban su primera canción como esposos, Isabela reflexionó sobre el increíble viaje que había sido su vida. ¿En qué piensas?, murmuró Alejandro mientras bailaban. En que hace 2 años era una mujer invisible que nadie notaba, respondió Isabela. Y ahora soy la esposa del hombre más maravilloso del mundo, directora de un programa que está cambiando vidas, y tengo una madre completamente saludable que está más orgullosa de mí de lo que jamás imaginé posible. ¿Y cómo se siente eso?, preguntó Alejandro. Se siente como despertar de una pesadilla y darse cuenta de que la vida real es aún más hermosa de lo que soñaste, respondió Isabela. Alejandro la giró suavemente. ¿Sabes cuál es mi parte favorita de toda esta historia? ¿Cuál? Que comenzó con una cita a ciegas que se suponía que sería una broma cruel, y terminó siendo el día que ambos encontramos nuestro verdadero destino. Isabela rió. Rodrigo pensó que estaba manipulando nuestras vidas, pero al final, el destino tenía planes mucho mejores que los suyos. Mientras seguían bailando bajo las estrellas, rodeados de personas que los amaban genuinamente, Isabela supo que había encontrado algo que nadie podría quitarle jamás. Un amor construido sobre verdad, respeto y elección libre. Y en algún lugar de la multitud, la madre de Isabela observaba con lágrimas de felicidad, sabiendo que su sacrificio había valido cada momento de dolor. Porque algunas veces, las historias más hermosas nacen de los momentos más oscuros, y algunas veces, cuando menos lo esperas, el universo conspira no para lastimarte, sino para darte exactamente lo que tu corazón necesitaba encontrar.